2 Adrián, 1 el Travieso, 1 Yolanda y 1 Omar. Jordi, le estás dando a 4 habitantes. Recuerda que debes elegir 3. Jordi Rosado es conocido por las nuevas generaciones gracias a sus entrevistas, además de su pasado por Otro Rollo. Pero detrás de su carrera también existen relatos de experiencias paranormales bastante impactantes. Desde una hermana que asegura comunicarse con su madre fallecida, un ente que habría asustado a sus trabajadoras, apariciones que él mismo afirma haber visto e incluso una posible brujería. Es por eso que hoy te presentamos todos los eventos paranormales que ha vivido Jordi Rosado. Comenzamos. Siguiendo un orden cronológico, uno de los primeros eventos paranormales en la vida de Jordi habría ocurrido cuando era niño. Él mismo ha contado en programas y podcasts de terror que siempre ha sido muy fácil de asustar, razón por la cual no le gusta este tipo de temas, aunque curiosamente lo han acompañado gran parte de su vida. Todo comenzaría después de ver Carrie, la película basada en la novela de Stephen King. Según relata, esa experiencia marcaría un antes y un después en su miedo a lo paranormal. Tiempo después, en su propia casa, viviría algo que asegura nunca olvidar. Dice haber visto a una figura vestida de blanco dentro de su hogar, pero lo más impactante vendría después, ya que afirma que esa presencia incluso llegó a cargarlo, provocando una reacción de terror inmediato. No puedo mover más y entonces siento como ella baja, yo así congelado de que no me podía mover, y me agarra y me levanta. Y empiezo a gritar como loco, así de ¡ah! ¡Ah! Y entonces se levanta mi papá, se levanta mi mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo, ¡ah! Pasmado en el pasillo en el corredor, no sé cómo decir. Y entonces me agarra y ya siento que me tira al piso, y cuando llegan mis papás me tiran al piso, o sea, como que cuando llegan mis papás se esfuma y me dejan el piso. Cállate, Jordi. Y entonces, ¿esto fue en casa de tus papás? Esto fue real, ¿en casa de mis papás, a los 5 años. Bueno, real de lo que yo sentía. No sé si real que había algo. Entonces mi papá me vio llorando y privado en el grito, que mi papá me acostó con mi mamá y mi papá fue a buscar a todos los closets y bajó al piso de abajo porque dijo, alguien se metió. O sea, no es posible que este niño esté llorando así. Claro. Nada más así de gratis, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que me senté con mi mamá en la cama, recargado contra la pared. Y dice, ¿qué te pasa? Y yo, no. Y llorando. Y yo nada más veía en la puerta del cuarto de mi mamá a un como duende que se asomaba y que me decía, y me hacía así con la mano así de, vas a ver por haber rajado, ¿no? Por haber dicho, por haber contado, por haber contado que te vimos. De aquí pasamos a otro punto cúspide en la vida de Jordi, aunque como él mismo ha mencionado, realmente han existido 2 grandes o 3 grandes momentos de éxito en su carrera. El primero fue cuando era joven y se dedicaba a vender sonido y organizar eventos en su ciudad natal. En esa etapa le iba bien, no tenía familia que mantener y podía disfrutar lo que ganaba. Sin embargo, ese ingreso no se compararía con lo que llegaría después. El siguiente gran salto fue Otro Rollo, el mítico programa donde trabajó como productor junto a todo el elenco. Ahí comenzó a recibir un ingreso mucho mayor y consolidando su carrera en la televisión. Pero, según él mismo, asegura su mejor etapa económica y personal ha llegado con YouTube y sus entrevistas. Hoy dice estar disfrutando esta etapa como nunca, rodeado de amigos y compañeros, divirtiéndose como si fueran niños mientras hacen lo que les apasiona. Pero dentro de este crecimiento y la enorme fama que estaban alcanzando, también surgiría la necesidad de crear ideas cada vez más impactantes para el programa, cosa que pusieron a prueba los límites y que al público nunca hubiera visto antes. Una de las anécdotas más fuertes y que quedó muy marcada en la mente de Adal Ramones fue cuando Jordi propuso someterse a anestesia como experimento para el programa. La idea era mostrar cómo una persona intenta resistir a quedarse dormida bajo sus efectos. Sin embargo, lo que aparece, una dinámica curiosa, terminó convirtiéndose en un momento muy tenso. Adal cuenta que cuando Jordi dejó de hablar y el silencio invadió el estudio, su rostro no parecía el de alguien dormido, como otras veces le había tocado ver tras las largas jornadas de trabajo,
Según relata, la sensación era distinta, como si su cuerpo estuviera completamente inerte, muerto. El susto fue tan grande que mientras Jordi despertaba sin recordar nada y preguntaba con normalidad cómo había salido todo, algunos compañeros aseguran que Adal salió del estudio llorando, convencido de que algo grave había pasado por el medicamento. Afortunadamente todo quedó en un gran susto. La fama también traería situaciones bastante inquietantes. Jordi ha contado que tuvo una fanática que llegó a cruzar una línea muy extraña. Todo comenzaría una noche. Al terminar el programa, cuando él y el equipo se quedaban planeando el contenido del día siguiente, afuera de los estudios era normal encontrar fans esperando fotos y autógrafos, algo que Jordi siempre aceptaba sin problemas. Pero había una chica que destacaba entre todos. Siempre pedía foto con él durante años. Desde el inicio del programa y por casi 4 años consecutivos, aparecía constantemente. Un día, durante su cumpleaños, la joven le llevó un regalo, una camisa bonita y costosa. Hasta ahí parecía un gesto normal de fan. Sin embargo, lo que vino después lo dejó completamente impactado. La chica le mostró un álbum lleno de fotografías de los dos. Había tomado fotos de Jordi prácticamente todos los días y las había impreso para colocarse en ese álbum. Eran imágenes de su rutina diaria, incluso con la misma ropa de trabajo. Según ella, había comenzado a hacerlo desde la primera vez que lo vio. La situación ya era perturbadora, pero todo cambiaría cuando tiempo después apareció con un ramo de flores. Siguió muy linda, me dio otros regalos y un día me trajo unas flores. Creo que era San Valentín o algo así, me regaló unas rosas. Y dije, ay, qué linda. Llegué a mi casa y le dije a mi esposa, le dije, oye, mira, me regaló esta chava que me espera siempre afuera estas rosas. Ay, qué linda, tal X, ¿no? Y ya. Y entonces empezó ya venían muy amarradas las rosas, ya ves que les ponen ligas y así. Y entonces mi esposa, en la noche, que al otro día en la mañana, porque no llegaba ya muy tarde, pues las empezó a abrir y a separar para poderlas poner en un florero, ¿no? Y entonces cuando las cortó y las abrió, adentro había una bolsita de terciopelo, y adentro de la bolsita de terciopelo venía mi foto y la foto de ella amarradas y como con miel o no sé, adentro. Todo esto adentro de las fotos, pero adentro de las flores, adentro donde están los tallos, ¿no? Sí. Y entonces sí nos hiper asustamos. O sea, y dijimos, güey, esto no está chido. Y la verdad, la próxima vez no le volví, agarré y ya cuando me salía yo del coche, no le dije nada, la verdad, porque pues no sé, no supe cómo reaccionar. Y nada más le decía, perdón, ando con mucha prisa. Una vez, 2 veces, y ya luego ya no me paraba y ya poco a poco dejó de ir. Pero te digo que yo sí me he dado cuenta que me hayan hecho algo de brujería, pero nunca he visto realmente efectos que yo diga, me está yendo muy mal o algo pasó. Después de todo esto llegaría una etapa tranquila, pero la vida le tendría preparada una de las pérdidas más difíciles: la muerte de su madre. Debido a problemas de salud muy graves, la familia tuvo poco tiempo para asimilar la noticia y despedirse de ella. Fueron días muy duros para Jordi, y aquí ocurre un detalle que él mismo ha contado como algo muy curioso. Durante sus últimos días juntos, madre e hijo estaban viendo la única película de terror que les gustaba. Al parecer fantasmas en la pantalla y sabiendo que ambos eran muy miedosos, Jordi le pidió algo muy particular. Le pidió que cuando falleciera no intentara comunicarse con él. La razón era simple: sabía que en lugar de darle tranquilidad, algo así le provocaría pánico. Jordi asegura que preferiría recordar a su mamá con amor y calma antes de vivir con miedo constante. Su madre entendió esa promesa y, según Jordi cuenta, le aseguró que respetaría su deseo. Sin embargo, esa petición solo era para él, no para el resto de la familia. Y aquí entra una figura clave en las anécdotas paranormales de Jordi: su hermana. Cada vez que le preguntan si ha vivido algo sobrenatural, suele responder lo mismo: sí, pero quien realmente tiene muchas historias es mi hermana. Según relata, ella parece tener una sensibilidad especial para percibir cosas que otros no ven. Con el paso del tiempo, sus caminos se separaron y cada uno siguió su vida. Pero ella continúa mostrando preocupación por el momento muy específico. Por ejemplo, cuando Jordi comenzó a practicar motociclismo en montañas y realizar actividades llenas de adrenalina, su hermana le pedía que tuviera mucho cuidado.
como si sintiera que algo podría pasarle. Esa preocupación constante llamaría mucho la atención con el tiempo. Situaciones como esas hacían que Jordi siempre se quedara con la misma pregunta: ¿cómo sabe eso? Pero todo llegaría a un punto que lo marcaría aún más. Durante un viaje a Europa, Jordi se quedó a dormir en una casa de campaña y llevaba puesta una chamarra muy característica que le gustaba mucho en esa época. En medio del viaje, su hermana lo llamó para preguntarle si se encontraba bien. La razón lo dejó helado. Le dijo que había soñado con él, que lo había visto solo, tirado dentro de una casa de campaña y que incluso recordaba la chamarra que llevaba puesta. Ahí fue cuando muchas piezas comenzaron a encajar en la mente de Jordi. Ya no parecía una coincidencia aislada. Era como si su hermana supiera demasiados detalles imposibles de adivinar. La pregunta era inevitable: ¿cómo podía saber todo eso? Y entonces su hermana le dio una explicación. Me dormí con algo rojo, con algo así, en esa posición, en tal. Dije, Heidi, basta. O sea, últimamente me has estado diciendo mucho todas estas cosas de que me pasan. Sí. ¿Qué pasa? Y entonces ahí Heidi me dice, es que hay algo que no he querido decir desde hace mucho tiempo. Y me dice, es que la verdad es que yo hablo con mi mamá. Ay. Es cuando le digo, no juegues, ¿cómo que yo hablo con mi mamá? Mi amor, no me digas eso. Me dijo, no, en serio. Me dice, es que mira, tú siempre has sido muy miedoso, siempre has tenido muchos issues con eso. Yo la verdad es que desde muy chica soy muy sensible, muy, muy sensible. Okay. Y yo he visto... O sea, ya Ajá. ve a gente que ya falleció. Sí. O sea, mi hermana ve a gente que ya falleció. Mi hermana escucha a gente que ya falleció. Porque verlos ya tiene otro contexto, pero sobre todo los escucha. Le dictan cosas. Pero cuando me dice a mí esto, le dije, no juegues. Le dije, no me digas esas cosas. O sea, le dije, no está padre. Y menos con mi mamá. Me dijo, Jordi, me estás pidiendo una explicación. Te la estoy dando. Durante muchos años no he querido decirte eso. Me dice, yo me comunico con la gente que ya murió. Desde chica lo tuve, siempre lo he tenido, aprendí a vivir con ella, pero lo perfeccioné. Ahora nos trasladamos a una entrevista que Jordi tuvo en Monterrey, en el programa de Franco Escamilla, desde el Cerro de la Silla con Franco Escamilla. La idea era pasarla bien, entrevistas, juegos y algunos sketches. Pero en medio de la conversación surgió una pregunta clave. Alguien cercano le dijo que contara la anécdota de la oficina, si quería relatar algo realmente paranormal para él. Jordi aceptó, asegurando que así había sido una experiencia muy fuerte para él y para su equipo. Todo comenzó cuando rentó unas oficinas en un edificio bastante vacío y a muy buen precio. En ese lugar trabajaban muy pocas personas, una secretaria, una contadora y en ocasiones una persona más para apoyar con contratos y temas administrativos de su carrera. Un día la secretaria le confesó algo inquietante. Decía que en ese lugar espantaban, aseguraban que le habían tocado la puerta cuando no había nadie. Escuchaba golpes en las paredes, veía puertas abrirse o cerrarse solas y hasta ruidos como si arrastraran cosas. Jordi, sin darle mucha importancia, pensó que se trataba de supersticiones. Para tranquilizarla, decidió contratar a una contadora mayor con más experiencia, creyendo que podía ayudar a calmar la situación. La nueva contadora llegó convencida de que era imaginación de parte de la chica, pero eso estaba a punto de cambiar. Un día, mientras Jordi estaba dando una conferencia en el Museo Papalote del Niño, comenzó a recibir llamadas insistentes desde la oficina. Al contestar, escuchó a la contadora completamente alterada, gritando y pidiendo ayuda. Entre el pánico le contó que había visto algo imposible. Un anciano había entrado a la oficina y lo vieron atravesar una pared. Después de eso comenzaron a escuchar ruidos fuertes como si arrastraran cosas por el lugar. Las trabajadoras se encerraron en un espacio específico del edificio y le suplicaban que fueran lo más rápido posible o que mandara a alguien, porque la secretaria más joven se había desmayado del susto. Al principio Jordi pensó que podía ser una broma, pero al escuchar el verdadero pánico en la voz de la contadora llegó a otra conclusión. Creyó que no era un fantasma, sino que alguien se había metido a robar. Jordi estaba al otro lado de la ciudad, a más de 2 horas en coche, así que lo único que pudo hacer fue pedirle que llamaran de inmediato a la policía, y así lo único que le quedaba por hacer sería lo siguiente. Acabé, salgo corriendo, llego y estaban ya unos amigos de ella, las habían sacado. Tatiana en shock, o sea, sí le había dado un ataque de ansiedad.
o sea, nada más estaban ellas llorando las dos y les digo, a ver, ¿qué pasó? Y entonces me dicen, no, pues ya nos llevamos a la policía, vinieron unos amigos que viven aquí al lado, nos sacaron por las ventanas, tal. Entramos y efectivamente, todo como dijeron. Cuadros tirados, computadoras prendidas, teclados en el piso, todo como dijeron, pero no había nadie había abierto la puerta, ninguna puerta estaba forzada, nadie se robó nada, todo era puros movimientos. Y entonces les digo, ¿qué pasó? ¿Qué vieron? Una por una, ¿no? Y entonces las dos tenían un escritorio así enfrente de la otra, y entonces estaban así, y se ve, y entonces dice que una estaba trabajando, voltea, y aquí en la puerta ve a un viejito transparentoso caminando así, y la voltea a ver, y entonces este viejito transparentoso le hace así, y agarra, y la otra así como, yo creo que se congeló, sí, y entonces la otra, la niña de enfrente sintió la situación de ella, y agarra y dice, ¿qué te pasa? Y voltea y ve al mismo viejito, y el viejito les hace como, cállense. Y en ese momento entra en shock Tatiana, corren para allá, todo el asunto. Y ya cuando entra dije, y entonces ellas me dicen, yo no vuelvo a trabajar aquí. Le digo, tienes toda la razón. Sí, no, o sea, dije, no. Dije, yo ya no puedo permitir esto. Cuando veo que en serio no había... Ya llegó la policía después y todo. No, pues no entró nadie, no, nada. Y entonces hablo con el dueño del lugar. Le digo, oye, esto pasó ayer, yo ya no puedo permitir que mis niñas trabajen aquí. Nos tenemos que cambiar, tal. Y me dice, sí, la verdad, sí. Sí, la verdad pasan cosas, por eso nosotros nos vamos todos a las 3 de la tarde. Hijo y ya dice que aquí yo, hijo de la chingada. O sea, nos hubieras dicho desde el principio, pobres de las niñas, pobre tal. Y ahí entendí por qué la renta de la oficina costaba 2,500 pesos, o sea... Otra anécdota que contó ocurrió en su programa matutino de Exa Radio. Ahí compartió una experiencia que lo hizo pensar que los bebés podían percibir cosas que los adultos no pueden ver. Todo comenzó cuando nació su primer hijo. Desde muy pequeño notaron algo curioso. Cuando estaba en su cuna, a punto de dormirse o simplemente acostado, miraba a sus familiares con normalidad. Pero después volteaba hacia las esquinas de la habitación donde no había nadie, como si alguien estuviera ahí. Con el paso del tiempo, este comportamiento comenzó a llamar más la atención. Cuando el niño creció un poco y empezó a decir sus primeras palabras, ocurrió algo que impactó a Jordi. Un día, el pequeño miró hacia un costado, sonrió y estiró los brazos como cuando un bebé quiere que lo carguen, mientras decía el nombre de su abuela, la madre de Jordi, quien había fallecido años antes de que él naciera. En esa entrevista comentaron la creencia popular de que los bebés podrían tener una sensibilidad especial o una mayor facilidad para percibir presencias que los adultos ya no pueden notar. La última anécdota involucra nuevamente a su familia, específicamente a uno de sus hijos. Cuando el niño creció, decidió que quería más privacidad y pidió dormir en una habitación separada, ubicada lejos de las recámaras principales de la casa. A la mañana siguiente, el niño llegó molesto con sus padres y le reclamó por la broma de la noche. Les preguntó por qué le estaban tocando la puerta si sabían que a su papá no le gustaba ese tipo de juegos. Jordi se sorprendió porque no entendía de qué hablaba. El niño explicó que durante la noche alguien había estado tocando la puerta de su cuarto, insistiendo para que abriera. Él solo gritaba que se fueran, pensando que eran sus padres, pero después los ruidos aumentaron. Escuchó golpes en la pared, como si algo estuviera trepando y moviéndose por el techo. El miedo fue tanto que terminó llamando a su padre para que fuera por él. Desde entonces, Jordi ha contado esta historia como uno de los momentos más inquietantes que ha vivido junto a su familia, cerrando así otra de las experiencias que lo ha acompañado a lo largo de su vida. Hoy en día, Jordi ha alcanzado una enorme popularidad gracias a sus entrevistas, donde incluso ha incorporado temas de misterio y terror, como su especial de Halloween, en el que recopila durante casi una hora anécdotas paranormales contadas por sus invitados, actrices, comediantes, cantantes y distintas figuras del espectáculo. Parte del atractivo de sus entrevistas es su estilo para generar confianza y lograr que los invitados se relajen y cuenten sus experiencias muy personales. Muchos destacan que crea un ambiente cercano y cómodo que facilita confesiones sinceras y momentos inesperados. Este formato también ha generado polémicas y debates en redes sociales por algunas declaraciones que han surgido en sus programas, como sería el productor de la tan famosa cadena de televisión mexicana, Televisa, donde
Aceptaba que había tenido relaciones tanto sentimentales como sexuales con una menor de edad. Aún así, Jordi se ha caracterizado por dar la cara ante las críticas, dialogar con el público y mantener una imagen profesional frente a los momentos difíciles. Gracias a esto, se ha consolidado como uno de los entrevistadores más populares y comentados del entretenimiento actual. Hoy en día sigue más activo que nunca, iniciando nuevos proyectos, probando ideas distintas y manteniéndose vigente en el mundo del entretenimiento. Y así llegamos al final de todos los eventos paranormales que han rodeado la vida de Jordi Rosado. Si conoces alguna otra anécdota que no hayamos mencionado, déjanos saber en los comentarios para una posible segunda parte. Si te gustó, déjanos saber con un like, compartida y suscripción. Te dejo más contenido en las anotaciones del video para que lo cheques. Dicho todo eso, nos vemos la próxima.